Ahí puesto de pie, hermano, gloria al Señor. A mí me gusta adorar a Dios. Gloria al que vive. Ahí puesto de pie, gloria al Señor. Si pueden buscar conmigo en el libro de los Hechos. Le doy gracias al Espíritu porque ha confirmado todo desde el principio del servicio. Alabanza al Cordero que vive. Anoche me puse a orar y hice una de esas humillaciones plus. Oye, que empezamos, y muchos lo dirían como menospreciarse uno mismo, pero cuando tú te arrodillas delante de la presencia del Señor y empiezas detalladamente a describir lo bajo que tú eres delante de su presencia, eso como que provoca a Dios, gloria al Señor, a humillarse y a prestar su oído y darte atención a lo que tú estás diciendo. Qué lindo es cuando tú te humillas, gloria al Señor, y le dices: Señor, reconozco que soy polvo, reconozco que soy lo más bajo, reconozco que tú tienes que humillarte para escuchar la petición del justo, porque tú eres muy santo y eres muy grande. Y tú empiezas detalladamente ahí mismo a empezar a humillarte delante de Dios. Oh, wow. Aleluya. Y Dios habló algo muy lindo. Amén. Amén, Dios. Libro de los Hechos, capítulo 28. Alabanza. Perdón, eso era lo que iba a leer al principio. Vayas a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 4. Bendecido sea Dios. Cuando lo tenga, damos un amén. ¡Amén, Dios! Amén. Leemos la palabra, la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y un pueblo camino al cielo dice: amén. Mira para allá, quédese ahí. Yo sé que estoy mal. Quédese ahí, que yo pasé la página. Ahí estamos, perdón. Primera de Corintios, gloria al Señor, 2:4. Gloria a Jesús. La gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Que el pastor me lleve en oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Dios del cielo, pidiéndote, Dios, que tú sigas hablando en nuestra vida. Como tú has venido hablando desde el principio, Señor. Habla en nuestra vida. Usa tu siervo con poder, Padre amado, porque tenemos hambre y sed de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al que vive, gloria al Señor. En la noche de anoche, como les decía, empecé con una de esas humillaciones plus, gloria al Señor, y cogí un tiempo con el Espíritu y con el Señor. Y empecé a hablarle muy cuidadosamente, eran mis palabras, gloria al Señor. Y cuando empiezo a preguntarle al Espíritu cuál era la palabra para esta noche, gloria al Señor, escucho unas palabras, gloria al Señor, que yo sé que son del Espíritu, porque de mi memoria, yo no soy persona de acordarme de muchas palabras, pero sé que está ahí. Y el Espíritu la saca conforme a su voluntad. Y escuché estas palabras, gloria al que vive. Y las palabras son estas, gloria al Señor. Las palabras eran hombres simples, hombres naturales. Escuche bien, hombres simples, hombres naturales, gloria al Señor. Y ya yo sabía la historia, que se trataba del apóstol Pablo, gloria al Señor. Pero antes de entrar ahí, quiero explicar un poquito del apóstol Pablo, aunque todos conocemos esta historia. Primeramente hablamos, gloria al Señor, cuando hablamos del apóstol Pablo, o Saulo, gloria al que vive, sabemos que era un hombre que perseguía a la iglesia. Un hombre, gloria al Señor, que asolaba a la iglesia, que estaba dedicado a acabar con los que creían en Jesucristo. Pero así como decía el pastor que tuvo un accidente en el 86, así mismo Saulo tuvo un accidente cuando iba de camino a Damasco, gloria al Señor, y chocó con la luz, chocó con la vida, chocó con el verbo, gloria al Señor, y su vida fue transformada. Alabanza al Cordero que vive. ¿Cuántos pueden adorarle? Después de esto, cuando Dios transforma a este hombre, todos los que escudriñamos la Escritura sabemos que Pablo tenía que tener algo en su conciencia, algo que lo hacía diferente, algo que lo hacía diferente a los otros ministros. Pablo era un hombre ahora dedicado al Evangelio completamente. Él corría 100 millas predicando la palabra de Dios sin miedo. Hombre espiritual, hombre dedicado,
que vive. Tanto así que los otros apóstoles que estuvieron 3 años con Jesucristo lo tuvo como que alineado un poquito. Un hombre que tenía un llamado muy especial. Gracias, Señor. Este hombre, gloria al que vive, empezó sus viajes misioneros, alabanza al Cordero que vive. Y tuvo un éxito terrible, unas victorias terribles. Pero llegando, gloria al Señor, y esto tú lo puedes buscar en el libro de Hechos, capítulo 21. Pero llegando, gloria al Señor, si no me equivoco en Tito, lo voy a buscar para no dar información incorrecta. En el libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 4. Yo quiero que usted ponga atención a esto. Alabanza al Cordero que vive. Pablo empieza a ir a diferentes lugares, gloria al Señor, como misionero, a predicar el Evangelio de Jesucristo, gloria al Señor. Pero él se acerca y llega a este lugar, gloria al Señor. En el capítulo 21, versículo 3, dice la palabra así: a vista de Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallando a los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. ¿Por qué yo explico esto? Porque Pablo iba con una misión, gloria al Señor. Pero a mí me sorprendió cuando yo escudriñaba esto, porque dice que los hermanos ahí con Pablo por el Espíritu le dijo: no vayas a Jerusalén, no subas a Jerusalén. Pero Pablo estaba determinado, y ahí yo digo que entra la conciencia de las cosas que él había hecho. Él se acordaba de las veces que mató, de las veces que encarceló, de las veces que lastimó la iglesia de Jesucristo. Por eso en Pablo no había, gloria al Señor, ese pensar y ese miedo de tener temor a la muerte. Yo me maravillaba con esto. Se parece mucho a los cristianos de estos tiempos. Pablo iba con una misión, escucha bien. En unos versículos más adelante, gloria al Señor, en el versículo 11 dice: esto dice el Espíritu Santo, hablando, gloria al Señor, del profeta que llegó a la casa donde estaba el evangelista con sus 3 hijas profetas. Todos conocemos la historia. Pero llegó un profeta y dijo esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, escuche bien esto: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Cuando el Espíritu me daba ese mensaje, yo entendía, porque fíjate, no me gusta traer un mensaje por emoción o por mi sentir. Soy humano, soy un hombre. El Espíritu me tiene que dirigir, y cuando escucho esas palabras, gloria al Señor, entiendo, gloria al Señor, lo que el Espíritu me está diciendo, y le está hablando a la iglesia en estos tiempos. Que la iglesia está coartada, que la iglesia no es espiritual, gloria al Señor. Que la iglesia de estos tiempos, gloria al Señor, son hombres comunes, hombres naturales, que no entienden el Evangelio. Iglesias, pastores, que han acomodado la iglesia a ser una iglesia cómoda, una iglesia natural, llevada por la noticia, llevada por la ciencia, llevada por los eventos de la tierra, por el Pablo y los héroes de la Biblia. Hombres espirituales no se dejaban llevar por el miedo, no se dejaban llevar por perder la vida, no se dejaban llevar, gloria al que vive, por las cosas que le rodeaban. Eran hombres espirituales, hombres que llevaban el verdadero evangelio, y en estos tiempos hay pocos que llevan ese evangelio. Estoy hablando de un evangelio, gloria al Señor, donde se cree en la sanidad, donde se cree en la liberación, donde se cree en el poder, donde se cree en la revelación del Espíritu, donde se cree, gloria al Señor, en lo imposible. Yo meditando hoy en el trabajo y decía: Señor, es difícil que la iglesia de estos tiempos entienda esta palabra. Y yo con duda, gloria al Señor,
Pero el Espíritu me dice, alabado, gloria al Señor al que vive, el Espíritu me dice, lo que es imposible para el hombre, para mí es fácil. Porque yo no tengo la fe de que muchos reciban esta palabra. Pero no se trata de hombres, se trata de lo que hace Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque dice la palabra que la mano de Dios no se ha cortado para seguir transformando al hombre, para seguir transformando a la mujer, gloria al Señor, para seguir libertando al tecato, el que está endrogado, la prostituta. Dios sigue haciendo tales cosas. Pero este es el evangelio el cual estamos viviendo. Alabanza al Cordero que vive. Oye, más adelante, gloria al Señor, en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, gloria al Señor, todos conocemos la historia. Dice que Pablo, gloria al Señor, se montó, ya él está emprisionado por los gentiles, gloria al Señor, ya él está de camino a Roma, gloria al que vive, pero escucha bien. Entonces dice que se monta en la barca, gloria al que vive, y va de camino. Pero llegó un viento, gloria al Señor, huracanado, gloria al Señor, que empezó a azotar la barca por algunos días. En el último momento pensaron, gloria al Señor, que ellos iban a perder la vida, perdieron toda esperanza. Pero escucha bien. Pero el apóstol Pablo, el mismo que dijeron, oye, van a atarte, van a acabar contigo, en la barca dice, pero hermanos, tranquilos, que anoche el ángel de Jehová estaba conmigo, hablando de Jesucristo. Y me dijo que era necesario que yo padeciera delante del César. En otras palabras, gloria al Señor, no importa la tormenta, no importa los vientos, gloria al Señor, lo que Dios había determinado sobre el apóstol Pablo se iba a cumplir. Entonces él le dice, pero aún más, me dice el Señor, que los que están aquí, Dios le ha concedido preservarle la vida. Wow. Entonces, gloria al que vive, llegan a la isla, si no me equivoco, a veces le doy los nombres, gloria a Dios, de Malta. Llegan a la isla de Malta, alabanza al Cordero que vive. Yo me gozaba con esta historia. Entonces llegaron a la isla, gloria al Señor, de los naturales, de los simples, de los muchos que hay en estos tiempos así. Naturales, cuando tú escudriñas por ahí te va a dar mucho significado, hermano. Él llega a la isla, gloria al Señor, el espiritual llega a lo que no era espiritual. Y gloria al Señor, dice que por el frío de la tormenta, por el viento y la lluvia, gloria al Señor, dice que los naturales empezaron a ayudarles. Entonces prendieron una fogata, un fuego para calentarse. Y de momento se le prende una víbora al apóstol Pablo en la mano. Wow. ¿Tú sabes lo que pasó? Que Pablo se la sacude, cae en el fuego, pero los naturales están mirando, están poniendo atención y dicen, oye, este cae muerto ya mismito, este se hincha ya mismito, vélalo, míralo. Porque el natural está acostumbrado a ver las cosas naturales. Porque el que es natural no cree en lo sobrenatural. Vive Dios, aleluya. Yo me imagino a Pablo ahí y siguió calentándose. Tranquilo, porque él entendía las promesas, él entendía el evangelio. No que lo recibió de hombre, sino que el mismo Jesucristo se lo dio. Y él se acordaba de las palabras las cuales el maestro le había dado durante esos 3 años allí encerradito con el papá, con el Señor. Y él se acordaba de esas promesas, él se acordaba de la enseñanza que Jesucristo mismo le dio a él. Y él estaba tranquilito ahí, alabanza al Cordero que vive. Pero el hombre natural mirando, esperando la caída del sobrenatural, esperando la falta del sobrenatural. ¿Y qué pasó? Dice la palabra que pasó mucho tiempo. Y cuando vieron que a este hombre nada le surgió, oye, lo alabaron. Lo dieron hasta por un Dios. En esa misma isla él sanó a muchos. Y esa isla quedó impactada. Como en estos tiempos se levanta un virus, gloria al Señor, y todos los que eran espirituales se esconden. Yo tocando la batería, y escuche esto, yo me estoy gozando tocando la batería ahí, sigo meditando en el Señor. Y me dice, acuérdate de esta historia, ¿te acuerdas de Jonatán? Cuando Saulo, gloria al Señor, pecó delante de Dios por segunda vez, Dios lo rechaza, le dice, te voy a quitar el reinado. Pero Saúl siguió en sus batallas. Pero antes de seguir en sus batallas, hubo una salvación de Israel por medio de Jonatán. Saúl peca, Dios lo rechaza. Ahora Saúl y el ejército tienen miedo de los filisteos. Hay una inseguridad porque el Dios de la gloria ahora no respalda a Saúl. Y las victorias de ellos venían porque Dios estaba con Saúl. Pero ahora se acerca Jonatán, gloria al Señor, y va a uno de los campamentos de los filisteos
con su escudero, gloria al Señor, le dice: mira, vamos a hacer esto. Vamos a brincar esta muralla. Y si los que están ahí nos dicen: quédense ahí, que vamos hacia ustedes, Dios no está con nosotros. Pero si brincamos ahí y nos dicen: vengan hacia acá, hacia nosotros, Dios nos entregó a ellos en nuestras manos. Y sabe lo que el Espíritu me meditaba ahí, me decía, gloria al Señor, así están muchos en estos tiempos, escondidos como el pueblo de Israel, escondidos con Saúl, porque no son espirituales. Vive Dios. Gracias, Señor. Vive Dios. Pero Jonatán tenía su fe puesta en el Todopoderoso, en el Soberano, gloria al Señor. Era muy diferente a su padre. ¿Y sabes qué? Él fue, gloria al Señor, y ejecutó a 20 de ellos. El pueblo de los filisteos se llena de terror, de temblor, porque Jehová estaba con Jonatán. Y ahí entonces, gloria al Señor, cuando la victoria llega, y Saúl dice: ahora vamos a pelear, ahora es. Cobardes, inseguros, transmiten algo que no son, predican un evangelio que no creen, hablan de fe y no tienen fe, mentirosos. Vive Dios. Pero Dios a su tiempo los llamará a cuenta, porque dice que todo lo que no proviene por fe es pecado, engañando al pueblo. Otra cosa la cual yo meditaba: cuando hay un hombre, gloria al Señor, dependiendo de la ciencia, dependiendo de los medios, dependiendo de las cosas de este mundo, que no tiene su mirada espiritual, contamina al pueblo. En el evangelio el cual él cree, hace que el pueblo crea en ese evangelio, un evangelio débil, que no tiene poder, que no hay esperanza, no hay fe, y transmiten eso al pueblo. ¿Y sabes qué? Levantan iglesias débiles, raquíticas. Vive Jesús. Yo me gozaba con esta palabra. Ahí arrodillado me dijo: hombres naturales. ¿Tú sabes por qué son naturales? Porque tienen una costumbre de ser religiosos. No hay una verdadera búsqueda. No está el ayuno, no está la vigilia, no está la humillación. Son cómodos. Alabanza al Cordero que vive. Lleno de entretenimiento. Mundanos. Por eso es que no pueden llevar la fe a donde tiene que estar la fe. Vive Dios. La mayoría de las veces, gloria al que vive, que Jesucristo reprendía a los discípulos era por la falta de fe. Hombres de poca fe. ¿Hasta cuánto los tengo que soportar? Vive Dios. Pedro, ¿por qué dudaste? Marta, no te dije, gloria al que vive, que si creyeses todo es posible. Siempre Jesucristo peleó con los hombres y mujeres que no tenían fe. Pero ¿sabes qué? Gloria al Señor, son hombres y mujeres que no quieren la fe, que lo piden: ay Señor, si me diera fe, ay Señor, si me bautizara con el Espíritu. Pero sus acciones son diferentes. No quieren orar, no quieren ayunar, no quieren vigilar. Vive Dios, aleluya. Y lo peor de todo, que los mismos pastores de ellos les enseñan: ya no hay que orar, ya no hay que ayunar, ya no hay que vigilar. Evangelio de embuste. Alabanza al Cordero que vive. Lo que yo sé, lo que me dice la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, gloria al Señor, es que Dios levantó a hombres poderosos. Elías hizo que descendiera fuego del cielo. Alabanza al Cordero que vive. Eliseo hizo la doble porción de los milagros. O sea, hombres llenos de poder, llenos del Espíritu Santo. Sansón, alabanza al Cordero que vive, como una quijada mató a 1000. O sea, toda la Biblia nos da el ejemplo que el evangelio de poder es de poder. Pero siguen hombres y mujeres dependiendo de la ciencia, de lo que dice la noticia, de lo que dice el mundo. ¿Tú sabes qué? Porque pertenecen a este mundo. Pero los que pertenecen arriba miran las cosas en la Biblia, miran las cosas espirituales. Alabanza al Cordero que vive. Vive Dios, aleluya. Hombres y mujeres que han perdido, gloria al Señor, la fe en la cruz. Gracias, Señor, aleluya. Donde el Rey de Reyes sufrió uno de los sufrimientos más grandes, más dolorosos, para que luego digamos: ay, nos vamos a enfermar, algo nos va a pasar. Hay que reprender el diablo, hermano. Entonces no tienes la fe, mejor cuídate, porque si no tienes la fe te va a cachar al espíritu. Gracias, Señor. El virus ese. Vive Dios, aleluya. Pero cuando miramos la cruz y vemos ese sacrificio y vemos lo que costó, hay que creer para que ese sacrificio no haya sido en vano. Vive Dios, aleluya. Yo vuelvo y digo:
como Pablo, no es que yo lo haya alcanzado todo, hermano. Yo también estoy en la misma barca, pero he decidido creer. ¡De Dios! He decidido creer y yo he visto el favor de Dios. Tú sabes, gloria al que vive. Yo no sé si ustedes quizá hayan experimentado esto, quizá el pastor, pero no has tenido un periodo en el evangelio que tú sientes como que Dios está un poquito disgustado contigo. Algo que pasó y tú sientes eso. Yo he sentido eso. Muchas veces yo he disgustado al Señor, pero yo he sentido el favor por creer. Y me ha dado más fuerzas para creerle. Me ha dado más fuerzas para que sin importar lo que yo escuche y lo que yo vea, yo permanezca en mi fe. En estos tiempos se pasa la mirada puesta en la noticia, puesta en el problema, y han dejado la Biblia. Claro que no van a tener fe. Están llenos de terror, así como estaba el pueblo de Israel, de terror escondido en las cuevas, en las peñas. No se atrevían a salir a enfrentar al enemigo, alabanza al Cordero que vive, hasta que se levantó uno, Jonatán, y dijo: yo voy a creer. Pero tú sabes qué, algo que tenía Jonatán, igual que el apóstol Pablo, no tenían miedo de morir, porque sabían dónde estaba su depósito. Jonatán, cuando brincó la muralla, estamos hablando de toda una campaña de filisteos. Son pocos los que están con él, pero él brinca eso con fe. Y vamos a probar a Dios a ver si todavía está con nosotros. ¡Aleluya! El apóstol Pablo, el Espíritu le dice: oye, te van a capturar. Gloria al que vive. Porque él entendía dónde estaba puesta su fe. Él entendía que la muerte era ganancia. Gracias, Señor. Él entendía, gloria al Señor, que la victoria de todas las cosas es el fin de todas las cosas, como dijo Eclesiastés. Que mejor es terminar el trabajo que empezarlo y comenzarlo. Él sabía de lo que él estaba hablando. ¿Y qué le hizo? ¿Qué hizo eso con él? Cuando él tenía esa fe, esa disposición, como muchos cristianos se supone que tengan. Es tener la disposición de lo que sea la voluntad de Dios en contra de nuestra vida, aceptarlo. Como estos dos hombres tenían eso, como Esteban tenía eso, fueron hombres diferentes, hombres que vieron la gloria de Dios, hombres, gloria al que vive, donde el poder de Dios estaba sobre ellos, donde el Espíritu Santo moraba sobre ellos, porque eran hombres confiados en el Espíritu, con la disposición. Hombres marcados por esta palabra, los cuales hoy en día nos dan ejemplos por la Biblia. Pasa es que muchos dejaron esto y han escogido el mundo. En estos tiempos, hermano, yo me digo, ¿cómo después de todo esto muchos pastores y ministros han de levantarse en un altar y predicar de fe, y predicar de sanidad, y predicar de liberación? Sí, yo me pregunto eso en estos tiempos. ¿Qué va a pasar cuando esta epidemia pase y se paren nuevamente en el altar? ¿Qué van a predicar? Donde muchos se acobardaron, mi hermano. Vuelvo y digo, yo no predico mis sentimientos. Eso se me dio en las rodillas, hombre natural. Aleluya. Por eso lo predico con confianza, con libertad, porque me lo dio el Espíritu. Y dice la palabra que el día que yo busco agradar al hombre, tengo enemistad con Dios. Que sea enemigo mejor del hombre, pero estar bien con Dios. ¿Para qué esta palabra? Para que vuelvas al Espíritu, para que vuelvas a las horas de oración, para que vuelvas al ayuno, para que vuelvas a la vigilia, para que vuelvas a las lenguas. Gracias, Señor. Para dejar el entretenimiento y decirle no a todos y decirle: hoy yo me encierro, hoy yo me voy. Hay muchos que pagan para irse a divertirse. Mira, pago un hotel para quedarte un fin de semana. Yo lo hice una vez. Había mucha distracción en mi casa. Me fui para un hotel, lo ungí y ahí estuve buscando la presencia de Dios. Hay que volver a las sendas antiguas, hermano, donde estaba el poder y la libertad, donde estaba, gloria al que vive, el Espíritu. ¡De Dios! Pero muchos saben mucha palabra y mucho video por Facebook. Mucha palabra, gloria al que vive, pero ¿dónde está el poder? Así como leímos en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 4, estoy terminando. Pablo dijo: yo no fui a ustedes con mucha sabiduría, ni con mucha sabiduría de hombre, ni historia de cuentos de vieja. Yo fui con demostración
humillación de poder. Aleluya. Yo fui con la autoridad del Espíritu Santo hacia ustedes. ¿Para qué? Para que no pongan la confianza en los hombres, sino en la fe en Jesucristo. Muchos tienen mucha sabiduría, mucho conocimiento bíblico, saben predicar lindo, pero ¿dónde está tu poder? Poder por medio del Espíritu. Pero se esconden. Ahí está el poder de ellos, esconderse. En estos tiempos, gloria al que vive. Termino con esto. Yo le doy gracias a Dios por esta epidemia. Y Dios, y me perdone el que le ofenda a eso, pero le doy gracias a Dios porque sacó todo a la luz. También, gloria al que vive, el Señor ha usado esto para beneficio de Él. Los apartados están reconciliándose. Los ateos se están convirtiendo. Alaba la gloria del Todopoderoso. La mejor prédica son los juicios de Dios. Está la humillación mundial ahora mismo. ¿Y sabes qué? Pero lo más lindo es que sacó a la luz los pastores, los evangelistas. Ahora se esconden. Llenos de temor. Esta palabra, gloria al que vive, es para que volvamos a nuestros principios. Porque yo no me imagino, gloria al que vive, muchos en estos tiempos dando los viajes que dio Pablo, y que se le prenda una víbora venenosa en la mano, ¿qué harían? No ha llegado el virus a su vida y ya están escondidos. Pero ¿qué pasa si se prende la mano con una víbora? ¿Qué van a hacer? Se van a desmayar, hermano. Yo creo y yo confío que no todos estamos en la misma fe. Yo siempre he predicado eso. Porque el día en que yo le enseñe eso, entonces estoy hecho. Todos tenemos, gloria al Señor, áreas que tenemos que fortalecer. Pero yo estoy hablando de ministros que llevan años en el pastorado, evangelistas, que se supone que sean la imagen y el espejo de Jesucristo. Carga tu cruz y sígueme todos los días, dijo Lucas. Pero muchos no pueden decir lo mismo, porque han escuchado alabanza al Cordero que vive, lo que dice la noticia, lo que dice el mundo, y han dejado lo espiritual. Yo le doy gracias a Dios, y ahora sí termino con esto, porque he sentido la paz más grande durante estos 2 meses. Una paz que me cautiva, que me deja entender que Dios está conmigo. Gracias, Jesús. Que me hace creer en su palabra. ¿Por qué me hace creer en su palabra? Porque tengo la disposición de que si la voluntad de Dios es acabar conmigo, tengo que aceptarla. Porque no importa cómo yo me cuide, si llega mi hora y es la voluntad de Dios, caigo muerto. Hoy escuché que en Nueva York el 60% de los que están contaminados estaban en sus casas y nunca salieron. Hoy en la noticia, el 60% en Nueva York fueron contaminados en sus casas y no salieron. Como el pastor dice, ese es el dedo de Dios. Tome precaución, claro que sí, tampoco vamos a creernos Superman, pero sin dejar las promesas, mi hermano, sin dejar lo que Dios estableció, porque ¿sabes qué? Cuando tú aceptas el miedo, rechazaste esto, y si rechazaste esto, no predica a Cristo porque lo rechazaste. Amén.